hablaremos de la filosofía del derecho y de sus conceptos generales. Concepto de filosofía. La palabra filosofía viene del griego philos o philo, pilos, y sofía o sophos, que significa sabiduría, filos, amar, por lo que en su traducción literal podemos decir que la filosofía es amor a la sabiduría, amor al conocimiento. La definimos como la consideración reflexiva de los objetos, es decir, la reflexión filosófica implica el hábito de pensar de manera abstracta, es decir, tomar como objeto los pensamientos en sí mismos. Ejemplo, no voy a pensar en mi perrito Firulais, voy a pensar en el concepto abstracto de perro, qué es lo que hace a un perro perro, qué es lo que hace a un gato gato, qué es lo que hace al hombre hombre. La filosofía es una forma suprema del pensamiento, la actividad para alcanzar el pensamiento puro o alcanzamos el pensamiento puro a través de la reflexión. Antecedentes de la filosofía. La filosofía, como reflexión moral, aparece en el siglo IX o siglo VIII a.C. en la Odisea de Homero, que narra las aventuras de Ulises después de la guerra troyana para regresar a su hogar. La filosofía aparece hasta que el pensamiento abstracto puede expresarse sin recurrir a personificaciones y cuando la comprensión del mundo es posible sin invocar la intervención de los dioses. Es decir, cuando acudimos a ese pensamiento animista, cuando hace erupción un volcán y pensamos que atrás de él está un dios, el dios Vulcano, está enojado. Pensamos que cuando hay una tormenta en el mar, está enojado el dios Neptuno. Debemos considerar que la filosofía debe desprenderse de esas personificaciones y esas invocaciones de las intervenciones de los dioses, como por ejemplo en nuestros días, cuando consideran un estado natural que es la muerte y la personificamos en este personaje coqueto que es la Santa Muerte. El origen de la filosofía occidental se ubica en Grecia con los pensadores clásicos. Algunos dicen que coincide con el surgimiento de la tiranía. Entre ellos está Hegel, el famoso Hegel, que dice que el intelecto se retira al mundo del pensamiento cuando la realidad se vuelve desdichada. La tiranía implica una forma de gobierno en el que el monarca o rey abusa de su poder y por lo tanto hay un reinado de terror, de corrupción, y ese terror y corrupción hace que la gente esté desdichada, según Hegel, y que esa desdicha les permita reflexionar filosóficamente acerca de su forma de Estado, de su forma de gobierno. Ubicamos también el surgimiento de la filosofía en el siglo VI a.C. con la obra del genial Aristóteles. La filosofía griega, en este sentido, tiene tres áreas fundamentales de reflexión filosófica, que son la filosofía de la naturaleza o teoría de la concepción del universo o cosmovisión, como vemos el origen del universo, la filosofía humanística o de reflexión moral y el surgimiento de la lógica. Pasemos a explicar esas tres áreas fundamentales de reflexión. La filosofía de la naturaleza abarca un periodo en la historia de la humanidad de los siglos VII al siglo IV antes de Jesucristo. Este tipo de filosofía trata de explicar el origen de los fenómenos naturales. Los primeros filósofos los explicaban a través de los arjés u origen de todo el universo. Entre sus exponentes está Tales de Mileto. Para él, el arjé o el origen de todas las cosas es el agua. Para Anaxímenes, el origen de todas las cosas es el aire. Para Anaximandro, el apeirón, algo que posteriormente consideraban como el infinito. Para Heráclito, el fuego. Y para Demócrito, comenzamos ya a hablar de pequeñas
células o pequeños átomos. Tenemos aquí un pensamiento de Tales de Mileto, que dice: la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil es hablar de los demás. Y la dejo aquí para su consideración y reflexión. Otra área sería la filosofía humanística. Esta comprende el periodo del siglo V antes de Jesucristo y entre sus exponentes está Sócrates y Platón. Este tipo de filosofía, la humanística, se encarga de estudiar la conducta humana. Recordemos que Sócrates hablaba de la humildad socrática: yo solo sé que no sé nada, o que lo que sé es muy poco en comparación con lo que debería saber. Y Platón habla del idealismo platónico, las formas ideales. De ahí que este tipo de filosofías es llevada hasta el derecho como el ideal. La siguiente rama es el surgimiento de la lógica, y en el surgimiento de la lógica consideramos a Aristóteles como el padre o creador de la lógica. Él crea un formulismo lógico que conocemos como el silogismo, formado por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, que llevado al derecho podemos decir que la premisa mayor es la norma de derecho, la premisa menor es el caso concreto, y la conclusión o sentencia tendría que adecuar el caso concreto a la premisa mayor. Aristóteles clasificó las ciencias en poéticas, prácticas, teóricas y teológicas, y no consideraba a la lógica como una clasificación o como una ciencia aparte, sino como un instrumento o una ayuda, un instrumento que iba a servir a todas estas ciencias. La lógica se orienta hacia el raciocinio verbal. Por otro lado, hablamos de las ramas de la filosofía. Es decir, existen ramas que son innumerables, pero en razón de su objeto, cabe decir que existen dos tipos de disciplinas filosóficas. Por un lado, las que se ocupan del contenido propiamente filosófico, y por el otro lado, las que tienen por objeto someter el análisis filosófico a una ciencia en particular. Entre las ramas filosóficas tenemos la lógica, la ética, la estética, la metafísica y la cosmología o teoría del universo. Más adelante hablaré de las ramas metodológicamente filosóficas, que son la filosofía de la ciencia, la filosofía del derecho, la filosofía de la historia y la filosofía política. Pero ocupémonos primero de las ramas de la filosofía. ¿Ok? Primero hablaremos de la lógica. La lógica tradicional se clasifica en lógica formal o simplemente lógica. Por aquí está la epistemología y la metodología. En cuanto a la lógica en sentido estricto, cabe afirmar que se encarga del análisis formal del pensamiento, de los principios formales del pensamiento, o para decirlo de otra manera, de los datos que son enunciados por proposiciones y cómo éstas se encadenan entre sí. Se refiere, pues, la lógica a un dominio que permanece interior a la actividad del sujeto. Es en este sentido que la lógica permanece referida exclusivamente a la actividad del sujeto y no se ocupa de interacciones con el objeto. La epistemología, por su parte, como otra rama de la lógica o teoría del conocimiento, estudia la significación objetiva del pensamiento en su referencia al objeto. Aquí sí, el conocimiento como una relación entre sujeto y objeto. La lógica estrictamente se ocupa solamente de la actividad del sujeto. La epistemología habla de una relación entre el sujeto y el objeto. Por último, la metodología, como rama de la lógica, en sentido general, estudia la estructura de los procesos cognitivos en los que se apoya la ciencia para alcanzar sus resultados. Otra rama de la filosofía es la ética, donde incluimos los valores, la estética, que estudia la belleza, la metafísica o el estudio de más allá de lo que es tangible, de lo que es físico, y la cosmología o teoría del universo,
cómo consideramos o cómo estudiamos el universo, cómo lo concebimos o cosmovisión. Ejemplo, en la medicina, una cosmovisión de la medicina era que la enfermedad se concebía antiguamente como el desequilibrio de los humores, y fue hasta que Vesalio abre un cuerpo humano donde hay una revolución en la concepción de la medicina y tenemos una revolución y un cambio de paradigma. Antiguamente pensaban que la sangre provenía del estómago, el estómago era el que producía la sangre, y bueno, hasta que viene un cambio de paradigma, ¿okay? Conocemos que la sangre se produce en la médula ósea. Las disciplinas metodológicamente filosóficas. En estas, la filosofía toma un objeto de reflexión, una materia de reflexión. Esas son la filosofía de la ciencia. Una vez que la ciencia llega a teorías, llega a conclusiones, bueno, esas conclusiones son objeto de reflexión filosófica y darán pie a nuevas hipótesis, a nuevos estudios, etc. Cuando el derecho es objeto de la filosofía, hablamos de la filosofía del derecho, que es la materia que nos va a ocupar. Cuando la historia es objeto de reflexión filosófica, hablamos de la filosofía de la historia, y cuando la política es objeto de reflexión filosófica, hablamos de filosofía política. Hasta aquí el concepto general de filosofía para llegar a la filosofía del derecho.